en uso de la palabra el diputado Sergio Palazzo. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. En primer lugar, quiero manifestar mi posición contraria a lo que expresaba el miembro preopinante de Juntos por el Cambio, de que este proyecto se gire a la Comisión de Control y Seguimiento de Normas Tributarias, porque aún no es una norma, es un proyecto. Entonces, no me parece que deba analizarse aún en ese ámbito. Lo segundo, estoy en uso de la palabra. Diputado de Loredo, silencio, por favor. La segunda es que, y tengo el derecho aparte de opinar distinto al diputado. Lo segundo es que quisiera explicar que cuando el miembro opinante de nuestro bloque, Carlos Heller, hizo referencia tanto al fenómeno de carry trade como a la fuga, tenía como objeto establecer cómo se construyó una deuda que luego necesitó financiamiento del Fondo Monetario Internacional. En ningún momento yo aprecié, escuché o vi intencionalidad en la exposición del diputado Heller de ir en el sentido de que le íbamos a cobrar a quienes habían tenido conformación de activos externos o denominado vulgarmente fuga. En todo caso, el escenario que él planteó tiene que ver precisamente con cómo se construyó esa deuda para luego pedir el financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, celebro que en ningún momento, y creo que con un criterio bastante bueno, el diputado Tetaz haya manifestado su decisión de no perseguir a evasores. En todo caso, lo que ha dicho es una opinión contraria al proyecto, pero ha sostenido que hay que ir por todos. Inclusive hizo una referencia, que no sé si fue una referencia circunstancial o si verdaderamente lo piensa así, de por qué no ir y abrir las cajas de seguridad en todos los bancos. Yo me imagino si alguien del Frente de Todos hubiera dicho esto, en este momento sería titular de alerta en los medios de comunicación en los que trabajaba el diputado Tetaz antes de ser diputado, diciendo el kirchnerismo quiere abrir las cajas de seguridad de los ahorristas en la Argentina. Sí, lo dijo, diputado, lo dijo. Entonces, hechas estas aclaraciones y adentrándonos en lo que significa el proyecto, porque ha sido muy extenso y muy contundente el informe que hizo nuestro diputado que trajo a colación el proyecto que viene de senadores, quiero decir que sí, que estoy de acuerdo, obviamente, con el proyecto que viene del Senado. Este proyecto tiene un plazo de vigencia que es hasta la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, entonces genera certeza. Segundo, sus recursos tienen una asignación específica que es para el pago de la deuda hasta que la justicia decida sobre la denuncia efectuada por el presidente de la Nación de la legitimidad y legalidad de esta deuda. Mientras tanto, hay que pagarla. Esto es así porque hay normas internacionales, normas legales que nos obligan y nos comprometen. Y ojalá esa respuesta de la justicia llegue con rapidez y determine la legalidad y la legitimidad que tuvo contraer esa deuda y para qué fue utilizada, porque en definitiva yo soy de los que piensan que las deudas se honran, pero las estafas se denuncian, y esto fue una gran estafa en la Argentina. También tiene claridad de cómo va a ser el funcionamiento, porque lo va a administrar el Ministerio de Economía, y le da la fiscalización a la comisión bicameral que hace el seguimiento y el tratamiento de la deuda, con lo cual nada más expresivo de la representatividad popular que sea el Congreso quien determine y haga el seguimiento y la fiscalización de la utilización de esos fondos. ¿Quiénes tienen que pagar? Ya se explicó, son los residentes que tengan bienes en el exterior y que no hayan sido declarados esos bienes, es decir, aquellos que no han cumplido con las normas legales de tributar lo que debían por los bienes que tienen y que no están declarados. ¿Cuánto deben pagar? Ya se ha explicado acá, que va del 20 al 50 según la característica y el tiempo en el que se produce la detección de los bienes. ¿Cómo es el pago? Claramente es en dólares, porque los bienes están localizados en el exterior y el Fondo Monetario hay que pagarle en dólares y esto tiene una asignación específica que es para el pago de la deuda.
Y algo que me parece importante de la ley es, esto exime a los evasores, elusorios o omitidores, como quieran llamarle, de la responsabilidad penal en caso de que estos dineros hayan sido contraídos en el marco de la ilegalidad, del narcotráfico, de la trata, de la corrupción o de lo que fuera. No, no los exime. Y a mí me parece importante porque pueden proseguirse las acciones penales en este sentido. Una de las preguntas que uno se haría es, ¿esto nos aleja del mundo? Porque generalmente cuando impulsamos este tipo de proyectos estamos del lado de Venezuela, de Rusia, estamos alejados del mundo, caídos del sistema. No, miren, esto muy por el contrario, no nos distancia de los organismos internacionales, porque estamos haciendo uso de diversos pactos internacionales en materia de fiscalización y porque además la Carta Constitutiva del Fondo Monetario establece la obligación de asistir a los Estados miembros en las políticas contra la evasión fiscal, contra el lavado de dinero, como bien lo explicita el artículo 26 del proyecto que viene del Senado. Es más, miren, hace poco la segunda autoridad del Fondo Monetario Internacional, en la época en que el ingeniero Macri era presidente de la República Argentina, escribió sacar la luz en la revista del Fondo Monetario Internacional y decía, sacarla a la luz, con el dinero fuera de la sombra, mejora la gobernanza de los países. Esto fue publicado en la revista del Fondo Monetario y dijo, es dinero perdido que podría utilizarse para mejorar la vida de la gente y remató su nota diciendo el Fondo Monetario quiere cambiar esta situación. Lo otro es que aclarado los puntos centrales del proyecto y la explicación que dio el miembro de mi bloque, quisiera hacer algunas consideraciones políticas sobre el proyecto y no solo sobre el proyecto, sobre la deuda y sobre la utilización de los recursos del Estado cuando les son conferidos en calidad de préstamo, como ha sido este enorme y gigantesco préstamo que dio el Fondo Monetario Internacional y que ahora hay que pagarlo. Ya lo dije recién que lo primero que me sale decir respecto a esto es que hay que pagar en la medida en que la justicia determine la legalidad y la legitimidad de estos fondos. Lo segundo que quiero decir es que este proyecto se enmarca dentro de la responsabilidad política y fiscal que debe tener cualquier Estado. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera que analice el cuadro de pagos que debe afrontar la Argentina a partir del 2026, y no hace falta ser economista, tener posgrado de economía, de finanzas, para darse cuenta que del 2026 en adelante se torna virtualmente impagable los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Esto yo lo digo con absoluta franqueza y no tengo ningún problema en hacerme cargo. Nosotros hemos tenido que renegociar una deuda porque no podíamos pagar 18.000 o 19.000 millones y tenemos que pagar 20.000 promedio entre Fondo Monetario y acreedores privados a partir del 2026. Lo otro es, se espanta a los inversores seguramente con esta situación. Yo creo que no, porque en la medida en que nosotros garanticemos un fondo que nos permita cumplir con las obligaciones contraídas, los inversores van a ver probablemente un esquema de estabilidad en la Argentina, muy por el contrario a lo que algunos dicen. Además, queda claro que no estamos generando nuevos impuestos. Acá le estamos tratando de cobrar a quienes evadieron, eludieron, omitieron o delinquieron y no hicieron los aportes y las contribuciones al fisco que debían hacer. Y seguramente, si nosotros logramos el propósito de lograr un efecto recaudatorio que mejore la posibilidad de pago, podremos quizá empezar a discutir en el Parlamento el alivio fiscal para los que han pagado toda la vida y han cumplido con sus obligaciones. Porque hoy gran parte de ese dinero va a tener que ser destinado al pago de los intereses y del capital de la deuda. Miren, yo seguí atentamente el debate y la discusión que se dio en el Senado en este proyecto y también he escuchado las voces detractoras de este proyecto. Entre otras cosas se dijo que no es equitativo y yo creo que nada más alejado de la realidad. Esto libera a las fuerzas productivas, a los trabajadores, a los que menos tienen, de hacerse cargo de una deuda que tuvo que contraerse para financiar
la formación de activos externos por más que tengan legalidad y legitimidad o tengan solo legalidad y no legitimidad, porque en el fondo sirvió para eso y pone en cabeza de los evasores la responsabilidad de pagar los impuestos y los tributos que no pagaron para de ese modo hacer frente al pago de la deuda. Creo que fue muy claro, pero por si faltaban números, hay que decir que en el periodo 2016-2019 esa conformación de activos externos estuvo en el orden de los 86.000 millones de dólares aproximadamente, y los desembolsos de los préstamos recibidos en igual periodo son de 92.000. Quiere decir que está claro que hubo una fuga similar a la cantidad de dinero que entraba en la Argentina. Y para que digamos con claridad a dónde fueron los dólares que hoy tenemos que asumir como deuda y que condiciona la economía, la política e incluso condiciona también decisiones soberanas de un país, tener un tipo de deuda de esta con el Fondo Monetario Internacional monitoreándonos permanentemente. También hay que decir con claridad que esa conformación de activos externos, más allá de su legalidad o no, en algunos casos, fue ocasionada y fue la que construyó luego la deuda y el financiamiento que hoy tenemos que pagar, y por eso la discusión de este proyecto de cobrarle a los evasores. No es tan difícil, uno no sale a pescar en el océano. Cuando uno mira, no solo se encuentra con los evasores, que los puede conseguir a través de los pactos de fiscalización internacional que hay, sino que cuando mira esa fuga o conformación de activos externos, se da cuenta que casi 1.300.000 argentinos compraron dólares en ese tiempo, pero que solo 36.000 compraron más de 10.000 dólares. Y esos 36.000 implican el 62% de los dólares fugados de la Argentina en el mismo periodo. Y también hay que discutir cómo se conforman los stocks de la deuda a través del tiempo y a través de la historia. Generalmente vienen atraídos con procesos neoliberales en la economía. Bastará recordar que la dictadura militar tenía 7.700 millones de dólares de deuda cuando de facto irrumpieron en el poder en la Argentina, y cuando se fueron habían hecho crecer la deuda el 496%, dejándole al gobierno de Alfonsín 45.900 millones de deuda. Con lo cual, claramente, la política de apertura de mercados y neoliberales llevó, entre otras cosas, al endeudamiento de 496% que sufrió la Argentina. Alfonsín fue el presidente, quizás, en ese periodo de tiempo que menos hizo crecer la deuda, fue apenas el 42%, de 45.900 a 65.000 millones. Después vino Menem y la deuda creció de vuelta el 124%, a pesar de la venta a precio vil de varios activos de la Argentina. Y pasamos de 65.300 a 146.000. Después vino Néstor Kirchner y le pagó al Fondo Monetario Internacional, y después vino Macri y volvimos al Fondo Monetario Internacional a deberle 45.000 millones. Estoy hablando, diputado. Y luego, como decía, si a mí me dijeran que se contrajo semejante deuda de 45.000 millones para mejorar la infraestructura en la Argentina, para mejorar las cadenas de producción, si me dijeran que sirvió para el avance científico y tecnológico, para hacer escuelas, o para terminar los hospitales que estaban al 90% y no se terminaron de construir, quizás uno tendría otra mirada en la discusión de la deuda externa. Quizás uno podría tener otra mirada y otro nivel de discusión. Pero nada de esto pasó en la Argentina, Presidenta. En la Argentina se recibió un préstamo, como bien lo explicó y citó recién el miembro informante de nuestro bloque, para que un candidato ganara una elección que terminó perdiendo. Para eso se recibió la cantidad de dinero que se recibió. Y yo quiero hacer una referencia, y es también la relación de los dineros recibidos en calidad de préstamo por el Fondo Monetario para determinadas acciones que eran mejorar la economía, volverla más competitiva, generar confianza, era de prevención, diciendo que el 12 de agosto, cuando se realizaron las elecciones PASO, en la Argentina, y donde, por supuesto, en esa elección PASO, el expresidente Macri perdió por aproximadamente 15 puntos,
Las reservas en el Banco Central en ese momento ascendían a 66.000 millones aproximadamente. Después de ese proceso electoral duro para el oficialismo de aquel tiempo, como lo fue para nosotros la elección pasada, cuando uno pierde una elección obviamente le queda un sabor amargo, el ingeniero Macri inició una caravana, digamos, por todo el país y produciendo un dispendio de una serie de beneficios de los cuales durante toda su gestión de gobierno se había olvidado. Bueno, el 12 de octubre, cuando terminó la elección general, quedaban algo más de 43.000 millones en el Banco Central. Quiere decir que en ese breve lapso se fueron 23.000 millones de reservas del Banco Central. Si consideramos que esto sirvió para mejorar una performance electoral y tener 8 diputados más, cada diputado le costó a la Argentina 2.875 millones de dólares de reserva que no tuvo a partir de ese momento. Miren, si esa plata no se hubiera ido en un proceso electoral donde no se priorizó cuidar el dinero que tenía prestado la Argentina, seguramente se podrían haber hecho los 3.000 jardines de infantes que no hicieron, seguramente podrían haber cumplido la promesa que los trabajadores no pagaran ganancias, haber terminado hospitales y escuelas. Por eso, señora presidenta, quiero apoyar firmemente este proyecto porque pone en clave de justicia el interrogante más grande, y es quién tiene que pagar la deuda. Y para nosotros la deuda la tienen que pagar los evasores. Por eso este proyecto pone claridad y establece que paguen los evasores. Yo quisiera hacer referencia a lo que dijo en su momento el presidente de la Unión Cívica Radical Morales cuando dijo: esta deuda la generamos, muchachos, nosotros hay que pagarla, lo dijo él. Y creo que para pagarla no se la tenemos que hacer pagar a los trabajadores, a los sectores productivos, sino que se la tenemos que hacer pagar a los evasores. Y mucho menos, y con esto termino, presidenta, mucho menos me quedo con el discurso de que los argentinos teníamos que enamorarnos de Christine Lagarde, porque nos prestaba la plata. En todo caso, los argentinos nos enamoramos de Irigoyen, de Belgrano, de Moreno, de Perón, de Evita, de Ilía, de Alfonsín, de Néstor y de Cristina, nada más.